Jamás pensé que este viaje me cambiaría tanto. Me fui a caminar por un páramo venezolano y qué experiencia tan increíble, te la quiero contar a continuación. Acompáñenme en esta nueva aventura. Lo primero que hice fue asesorarme y crear una lista para que no se me quedara nada de lo indispensable para subir el páramo. 9:20 de la noche, ya estamos aquí en donde nos va a recoger el autobús que sale de Caracas y luego pasa por aquí. Ya por aquí están todos mis compañeros. Él es Fernanda de Caminantes Galácticos, por allá tenemos a Mariu y por aquí mi querido amigo Salomón. Y estamos listos para comenzar esta aventura. Estamos en el autobús y Mariu nos está ya consintiendo con brownie. Fitness de paso, divino. Estamos listos para irnos. Mariu, ¿lista para irte? Lista. Fernando, ¿listo? Sabroso. Vámonos. ¿Listo, Salomón? Hola, listo. Estaba súper ansiosa por este viaje porque era mi primer viaje terrestre en autobús. Cuando pasé por Campo Carabobo dije, esto está pasando, mi gente, y la verdad es que me quedé tan dormida porque de 8 horas 15 minutos que duró el viaje, yo dormí 6. Buenos días, Guanare. Boconó es la segunda ciudad más importante del estado Trujillo, no solo por ser la capital turística, sino por tener una de las zonas más cultivadas de Venezuela y su gran importancia agroeconómica. Tiene 461 años, fue fundada el 30 de mayo de 1563. Su lema es el Jardín de Venezuela, como lo llamó Simón Bolívar en su segunda visita por allá, y se ubica a unos 1225 metros sobre el nivel del mar. Llegamos a Boconó. Me encantó porque para llegar al terminal el autobús te da como todo un tour por el pueblo, pasas por el mercado, pasas por la iglesia, por la plaza. Es como un abreboca para todo lo que tenemos que descubrir. Terminal. Buenos días, este es el terminal de Boconó. Ahorita necesitamos un bañito. Pero está bien bonito el cafetín, la verdad. Miren, somos 4 personas, pero es como si fuéramos 10. Aquí llevamos todo. ¿Listos? ¿Listos para la aventura? ¡Listo! Conseguimos un taxi que nos cobró $4 hasta nuestros aposentos por lo que sería el día de hoy. Llegamos. Ahí está nuestro maletero en el jardín boconés. Entrar en la posada y sentir esas vibras mágicas que transmite ese maravilloso jardín central, que no solo tiene una gran variedad de plantas, sino que podemos observar pajaritos de todos los colores. Las habitaciones están desde $15, incluyen wifi, agua caliente y una paz espectacular para dormir divino. Nosotros nos quedamos en una cuádruple que costó $25. Llegamos. ¿Y por qué no apuras? Bueno, Mario y yo compartimos que llegamos a la habitación. No sabía que me veía tan desastrosa. Por aquí tenemos el bañito. Por aquí tenemos la cama individual en la que durmió Fer, la cama matrimonial en la que dormimos Mariu y yo, y la otra cama individual en la que se quedó Salomón. Cuadros. Lindo, lindo. Miren, pero qué preciosura. Las lechosas. Ay, me encanta. Náguara, mira por allá. No, bellísimo, de verdad, qué bellísimo. ¡Oh! Miren esta cocina abierta. Amo, amo, amo. Llegamos a las arepas del señor Germán. El señor Germán. Cuentan, el señor Germán vendía arepas hace 25 años en las calles de Boconó. Llega el alcalde, lo saca y se viene para el restaurante de su ex esposa y aquí monta su negocio. Y sigue teniendo su carrito, ¿viste? Ay, sí. Bueno. A 50 años tenía yo en la calle. 50 años tenía usted en la calle con este carrito. Con ese carrito. Y aquí tengo 4 años. Ah, ya tiene 4 años, pero está bello. Muchas felicidades. A orden por aquí. Ay, Dios. Aquí en Boconó, a 2 cuadras de la plaza. 2 cuadras de la plaza.
2 cuadras de la plaza. Un cafecito mientras esperamos nuestras arepitas trujillanas. Y así son las arepitas trujillanas. Tienen carne, salsas, tomate, lechuga. Por ahí no veo la cebolla. No, solamente tomate y lechuga. Ah, solo tomate y lechuga. Se ve demasiado buena. Yo la pedí frita, pero también tienes la opción saludable asadita que pidió Mariu. Llevamos mucho tiempo aquí y miren cómo ya está todo llenito el local. Mariu, ¿qué tal la arepita? Excelente, divina. Fernando. Sabrosa, sabrosa. Por aquí alguien repitió porque le gustó. Buenísimo. A mí también me gustó la arepa, de verdad que sí está buena. La Plaza Bolívar de Boconó fue probablemente edificada hacia el año 1621. En la misma época de la iglesia San Alejo, pero fue en el año 1867 cuando una organización denominada Sociedad Recreativa y Progresista se ocupó de plantar estos espacios, compuestos por 68 árboles. Con los 32 preexistentes completaron el centenar. También trazaron avenidas y caminarías. En 1952 se cambió el antiguo busto del Libertador por una estatua pedestre para inaugurar los 170 años del natalicio de Simón Bolívar. En él está tallado la Junta de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela al padre de la patria en 1950. Por el frío teníamos antojo de un chocolatito caliente y resulta que aquí justo enfrente de la plaza tenemos esta panadería, pastelería Plaza. Entonces ya probamos el chocolate y está bueno. ¡Salud! Y vamos ahora hacia la iglesia. Bienvenidos al santuario de San Alejo. Esta iglesia dedicada a San Alejo fue construida en la segunda mitad del siglo XX, en el mismo lugar donde estaba la antigua iglesia de Boconó, construida 200 años antes. La iglesia consta de una nave central y 2 laterales de gran altura. Tienen una mezcla entre lo colonial y lo gótico con hermosos vitrales. En el 2014 fue elevado a santuario diocesano. Cuenta con un reloj y un campanario que siguen anunciando el paso del tiempo. Maravilloso este santuario. Por aquí estamos de vuelta en el jardín boconés. Y miren esta preciosa princesa que tengo yo por aquí. Ay, no, mirísimo, le encanta que le hagan cariñito. Y a mí me encanta este jardín. Ha venido pajaritos de todo color, de todo tamaño, de todo tipo. Después nos fuimos a hacer un tour por nuestra posada, el Jardín Boconés, y nos dimos cuenta que tienen unas instalaciones maravillosas y súper privilegiadas porque tienen una vista y una conexión con la naturaleza y sus alrededores, una paz que te transmite el jardín central con todos los pajaritos revoloteando y su hermoso canto, y también las vistas a las montañas que son alucinantes. También son unas camas cómodas, de verdad, apenas toqué el colchón me quedé dormida, entonces de verdad que sí son muy muy cómodas. Después decidimos irnos a acostar un ratito y ¿cuál fue mi sorpresa? Que no toqué la cama y ya había quedado total y completamente rendida, y se supone que yo había dormido en el autobús. Pero bueno, una siestita no está de más porque nos recargó las pilas para seguir descubriendo Boconó. Aquí es nuestra posada y miren, un café de lo más lindo con sus ventanales hermosos. Bello, bello, bello todo el espacio, un espectáculo. Pero vamos a probar los cañones. En otra parte, canole. Canole. Y es crema pastelera. Crema pastelera y masa de algo. Sí. Comimos aquí, restaurante La Alameda. ¡Yummy! Le caen los platos. Sal, Qué desierto de sal. full. Ah, bueno, aquí en el restaurante donde vinimos a almorzar ya se están preparando para el Día del Amor y la Amistad. Miren, unas rositas por allá. Ah, bueno. Fuimos a unos chinos a terminar de comprar algunas cositas que faltaban, entre ellos unos lentes. Aquí me los estaba probando. Seguimos recorriendo las calles de Boconó a pie. Estuvimos viendo algunos de sus colegios, más plazas, sus restaurantes. Ese día hicimos 20 kilómetros de caminata. Por supuesto, estábamos calentando motores para lo que se venía. Bueno, si vienen a Boconó, esto es pura subida y bajada. Me remito a las pruebas. Usted o sube o baja. ¡Wow! Miren estas vistas. Demasiado bello. Y nos vinimos a la frutería Avanti porque nos hacía falta los limones para un papeloncito que queremos hacer, un juguito de Jamaica y arriba un té
deliciosa tisana. Pero ella está muy... Mira, y como que aquí hay fiesta. Este primer día recorrimos Boconó a pie y es que está demasiado bello. El ambiente ha estado lindo, la comida ha estado divina, las hemos pasado hermoso, la gente es súper amable, nos ha dado las indicaciones con todo el cariño del mundo. Vamos súper bien. Ahorita vamos a tomarnos fotos allá donde están las letras de Boconó. Boconó, el jardín de Venezuela. Miren ese bosque de pinos que tenemos ahí enfrente. ¡Qué belleza! Obviamente algo se está incendiando, pero miren cómo se ve desde aquí Boconó. Estuvimos caminando justamente para llegar aquí. Bienvenidos al Museo Trapiche de los Clavos, un lugar con un jardín espectacular, con árboles que tienen la vida entera y que seguirán estando allí después que nosotros no estemos. Esta es una antigua edificación de finales del siglo XX que pertenecía al general Santana Saavedra, comerciante y gobernador del estado Trujillo para 1878. Quien se la vende a Perpetuo Clavo, intercambiada por unas recuas de mulas según dicen los cuentos. Se volvió una de las mejores haciendas productoras de caña. Posee además una notable colección de piezas utilizadas para esta labor, como son los molinos de agua, las pailas donde caía el líquido extraído de la caña de azúcar para hacer la melcocha, los moldes donde se hacían las panelas. Sin embargo, dejó de funcionar por un pleito que tuvo el señor Clavo con la familia Barrueta, quienes desviaron el agua del río que regaba los cultivos y mantenía girando las máquinas del trapiche. A pesar de buscar otras soluciones, eran muy altos los costos y nunca más volvieron a girar las enormes ruedas del trapiche, ni a encender de nuevo los fogones que calentaban las pailas de guarapo de caña que hacían las panelas de papelón. El 16 de mayo de 1996, la Asociación Civil Amigos de Boconó constituye la Asociación Civil Museo Trapiche de los Clavos, con el lema Una casa abierta. Esta tiene 7.3 hectáreas y aún la hacienda conserva muchas de las piezas originales de aquella época. Esto era un acueducto donde bajaba agua. Acueducto. Hacía mover la rueda del molino y a su vez el molino movía los engranajes donde se iba a moler la caña. La caña se metía aquí. Aquí se metía la caña. Se metía ahí, y tiraba. Caña seca ya, sin jugo, servía de combustible para los hornos. Que eso fue lo que vimos del otro lado. Exacto, donde están las calderas. Posee un gran valor histórico ya que data de finales del siglo XIX y es un testimonio de la arquitectura de barro. Tiene un valor socioeducativo y cultural para toda la comunidad. Y aquí están los telares. ¡Wow! ¿Cuántos años tendrán? Todo el taller, pues. Todo el taller textil. Ha sido remodelada para recibir a los turistas. Tienen restaurantes, cafeterías y todavía se pueden observar cómo era esa gran hacienda de caña. Me encanta. Esto por aquí no estoy muy segura qué son. Así, frappé, cócteles, chévere. Que prima la rosa. Lo siento, tú quisieron como una tina ahí con la misma piedra. Guau, es que esto es un espectáculo por donde uno lo vea. Cuéntame, ¿qué son los momoy? Los momoy son seres que habitan estas tierras ancestrales de los estados andinos. Son como los guardianes de la naturaleza, protegen el agua, la tierra y la misma vida. Por eso ellos son considerados como pequeños dioses o duendecillos de la zona. Son muy estimados por todos los pobladores aquí de Boconó. Bellísimo. Ya se ve, mira. Mira qué bellas las orquídeas. Y por aquí también tenemos a los momoy. Díganme si no es un espectáculo. Díganme ustedes si esto no es un espectáculo. Bellísimo. Y aquí está el momoy. Aquí creo que tienen más. Mira. ¡Qué bonito! Y dice Boconó y todo.
Bello. ¿Se dice así momoya? Se dice momoya. ¿Sí? La momoya. Ay, mira qué tal. ¿Estas en cuánto están? Pequeños de Boconó, $2. $2. Esta está a $1. Este cuesta $5. ¿Y este? Y este vale igual 5. Sí. Y ahora un ratito de juego. ¡Ñomi! Le echan sugar. ¡Ñomi! ¡Salud! Ah, buena. Se logró. Bueno, gente, se fue la luz y ni modo. Como dicen los galácticos. Espanto galáctico. Espanto galáctico. Ay, vamos, falta poco para llegar. Pero miren, si lo pongo así, se nota que estamos a oscuras totales. Estamos cerrando este día con 21.774 pasos. Así vamos, seguimos sin luz por aquí. Ya guardamos todos los bolsos, qué va para qué. Ya solamente nos quedan cosas muy puntuales. Mañana a las 5 nos despertamos para terminar de hacer todo. Y a las 6 estar listos para montarnos en ese jeep y comenzar la aventura. Y ya yo estoy aquí en la camita, lista para dormir. Falta que algunos se bañen. Y estamos listos, todos con el corazón contento y la barriguita llena. Porque hemos hecho tour de comida. Pero bueno, listos por hoy. Nos vemos mañana. En el próximo video nos embarcamos en la verdadera razón de venir a Boconó, conocer el páramo Guirigay. Me convertí en ninja. En una ninja, dice Mariu. Ay, Dios mío, yo ni siquiera me he visto. Espero que el disfraz no esté tan malo.